Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Eusebio de Cesarea, que es uno de los primeros historiadores de la Iglesia, cuenta cómo en la época de Jesús había al menos 7 grupos, 7 sectas, 7 grupos dentro del judaísmo, y que de alguna manera cada uno de ellos pugnaba por ofrecer una interpretación auténtica de la ley, de la Torá, de las enseñanzas que Dios había dado al pueblo por medio de Moisés. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entró a la sinagoga de Nazaret y en otras ocasiones, comenzó a explicar las Escrituras. Y la gente se maravillaba y decía, este enseña como quien tiene autoridad. Porque en efecto mostraba la lógica hermosa de esa revelación. No había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Pero quizá siempre hay un punto en nuestra inteligencia que nos hace titubear y ante las verdades religiosas no basta, por decirlo así, la pura lógica, la lógica fría, abstracta, matemática, pues se trata de cosas que nos transmiten verdades morales, verdades que configuran nuestra alma. San John Henry Newman, este santo que celebrábamos apenas el otro día, el sábado, decía que para entender las verdades religiosas hace falta una disposición de alma. Y de hecho también San Teófilo de Antioquía decía algo similar. En una especie de diálogo imaginario dice como si llega un pagano y te dice, muéstrame a tu Dios, tú le contestarías, primero muéstrame tu alma. Viendo tu alma, yo podré mostrarte a mi Dios. Porque si tienes un alma sucia, un alma viciosa, un alma opacada por la codicia, la vanidad, el orgullo, difícilmente podrás comprender las verdades divinas. Si uno no está dispuesto a cambiar de modo de vida, difícilmente estará dispuesto a cambiar de modo de pensar. El caso es que, como nos cuenta el Evangelio, algunos le pedían señales a Jesús. Algunas de las personas le pedían un signo, como si nosotros, por poner un ejemplo un poco así, después de escuchar a un matemático, a un teórico de la física que nos explicara la teoría de la relatividad o alguno de estos otros teoremas complejos, le dijéramos, pues mira, necesitamos que seas capaz de pararte de cabeza sobre una pestaña para que te creamos. Las cosas no son así. Las verdades religiosas no dependen de que quien las diga o las pronuncie sea capaz de hacer portentos. Las verdades religiosas
no dependen de que los profetas o de que los predicadores puedan o no llevar a cabo actos extraordinarios, cuasi mágicos. No es eso lo que les da su solidez, sino es la verdad misma. Y uno sabe en conciencia que allí hay una verdad porque de alguna manera es exigente, porque de alguna manera te obliga a cambiar de pensamiento, de manera de vida, te exige algo como más difícil, más arduo. Todo lo que es el perdón de los enemigos, todo lo que significa ser más generoso, ir en contra de los vicios o de los pecados capitales, orgullo, avaricia, lujuria, ira, gula. Todo eso pues es exigente, son las verdades religiosas. El Concilio Vaticano II, en uno de sus documentos que se llama Dei Verbum, sobre la divina revelación, dice que cuando Dios revela, hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad, y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por Él. Es una expresión muy bonita esta del homenaje del entendimiento y de la voluntad. Cuando creemos, aceptamos la autoridad de Dios que se revela. Reconocemos allí una fuerza, lo que llamamos autoridad, y por eso nos adherimos a esas enseñanzas. No porque vengan acompañadas de manifestaciones estrambóticas, estrafalarias. Es curioso cómo nuestra época, a pesar de que oficialmente o más públicamente sea agnóstica o no confesional, luego está llena de muchísimos grupos y ofertas religiosas o de espiritualidades cuyo atractivo, ¿no? Cuya atracción mayor son los fenómenos llamativos, extraordinarios. Como que externamente está bien ser crítico y escéptico, pero luego en la práctica muchísima gente a lo que le da su confianza, su adhesión, lo que los determina o lo que termina por orientar sus acciones son cosas supersticiosas. Lectura de las cartas, los horóscopos, revelaciones privadas o escondidas, cosas un poco estrafalarias, excéntricas. Entre nosotros no es así. Dios ha querido transmitirnos una verdad que toque directamente nuestros corazones. Y es allí en el santuario de la conciencia, como decía el mismo Cardenal Newman, que uno se encara con Dios. Pero lo cierto es que difícilmente podremos reconocer las verdades divinas si llevamos una vida desordenada. No es cierto que por ser testigos de un milagro cambiaríamos automáticamente de vida y seríamos moralmente mejores. Más bien empezamos corrigiendo nuestra vida, enmendándonos continuamente para poder percibir mejor las cosas de Dios. Con razón, pues, nuestro Señor comenzó su predicación diciendo: arrepiéntanse para creer en el Evangelio. Y lo mismo San Juan Bautista comenzó
su predicación llamando a la conversión. Queremos, después de este rato de meditación, pedirle al Señor que nos dé la gracia, que nos atraiga, que nos dé su fuerza para enmendarnos constantemente, para corregir nuestra vida, para limpiar nuestra alma, para pulirla, de tal manera que las verdades religiosas nos sean cada vez más atractivas, más claras, que se impriman más fuertemente en nuestra alma, para que sean el verdadero norte de nuestras vidas, que sean la estrella polar que orienta nuestra existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.